El rey Salomón era conocido por su sabiduría. Gobernó Israel con un entendimiento y una perspicacia inigualables. Sin embargo, este rey sabio también es conocido por tener una gran cantidad de esposas y concubinas. ¿Cómo pudo un hombre tan sabio tener una familia tan grande? La Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres venían de diferentes orígenes y naciones. ¿Por qué Salomón eligió tener tantas esposas? La respuesta es compleja e implica observar diferentes aspectos de su vida y su época. La historia de Salomón no se trata solo de números, se trata de las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen. En esta exploración, profundizaremos en las razones detrás de los muchos matrimonios de Salomón. Examinaremos el panorama político de su tiempo, las normas culturales de la realeza antigua y las implicaciones espirituales de sus acciones. Al comprender el contexto de la vida de Salomón, podemos obtener una comprensión más profunda de este aspecto tan discutido de su reinado. En la antigüedad, el matrimonio no era solo un asunto personal. Era una herramienta estratégica utilizada por los reyes para forjar alianzas y asegurar la paz. Los matrimonios sellaban tratados, fortalecían las relaciones entre naciones y expandían los reinos. Salomón, como gobernante de Israel, usó el matrimonio de esta manera. Muchas de sus esposas eran princesas de reinos vecinos. Estos matrimonios no eran simplemente por amor. Se trataba de diplomacia y seguridad nacional. Por ejemplo, Salomón se casó con la hija del faraón, el gobernante de Egipto. Esta alianza fue crucial para la seguridad y el comercio de Israel. Del mismo modo, los matrimonios de Salomón con mujeres de Moab, Amón, Edom y otras naciones ayudaron a mantener la paz y la estabilidad en la región. Salomón, siguiendo los pasos de otros gobernantes, utilizó el matrimonio como una herramienta para fortalecer su reino y garantizar su seguridad. La poligamia, la práctica de tener múltiples cónyuges, era frecuente en muchas culturas antiguas, especialmente entre la realeza. No se consideraba inusual o inmoral en esos tiempos. Para los reyes, tener muchas esposas y concubinas era un símbolo de poder, riqueza y estatus. La acumulación de esposas y concubinas de Salomón debe verse dentro de este contexto cultural. Si bien el número puede parecer excesivo hoy en día, no era inaudito para los gobernantes de su tiempo. Las mujeres en el harén, a pesar de su posición subordinada, a menudo desempeñaban papeles importantes en la corte real. Provenían de diversos orígenes y traían consigo sus propias culturas, idiomas y conexiones. Esta diversidad dentro del harén podía verse como una fuente de información e influencia para el rey. Si bien las alianzas políticas y las normas culturales desempeñaron un papel importante en los matrimonios de Salomón, también es plausible que el deseo personal y el anhelo de amor hayan influido. La Biblia describe a Salomón como un hombre que experimentó una amplia gama de emociones. Escribió poesía, compuso canciones y reflexionó sobre las complejidades de la vida, el amor y la pérdida. En el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, explora los temas del placer, la sabiduría y el significado de la vida. Escribe sobre la naturaleza fugaz de la satisfacción y la búsqueda de algo más. La Biblia también insinúa el afecto genuino de Salomón por algunas de sus esposas. Por ejemplo, se menciona su amor por la hija del faraón, y se sugiere que algunos de sus matrimonios se basaron en la atracción y el amor mutuos. Además, tener muchos hijos se consideraba una forma de asegurar un legado duradero en la antigüedad. La Biblia, si bien reconoce la prevalencia de la poligamia en la antigüedad, también presenta una clara advertencia en su contra, especialmente para los reyes. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Dios instruye específicamente a los futuros reyes de Israel que no multipliquen esposas para sí mismos, no sea que sus corazones se aparten. Este decreto divino destaca los peligros espirituales potenciales asociados con tener muchas esposas. Dios, en su sabiduría, entendía las tentaciones y distracciones que podían surgir al tener múltiples esposas. La advertencia en Deuteronomio sirve como un recordatorio crucial de que incluso los reyes, a pesar de su poder y autoridad,
estaban sujetos a la ley de Dios. Se esperaba que guiaran a su pueblo con justicia y obediencia, dando un ejemplo a la nación. Salomón, a pesar de su sabiduría y entendimiento, no estaba exento de este mandato divino. A medida que avanzaba el reinado de Salomón y se expandía su harén, la Biblia relata un declive espiritual gradual, pero notable en la vida del rey. La misma cosa que Dios había advertido en Deuteronomio comenzó a arraigarse en el corazón de Salomón, un alejamiento del único Dios verdadero. La afluencia de esposas extranjeras, cada una con sus propias costumbres y creencias, trajo consigo la adoración de otros dioses. Se erigieron templos y altares dedicados a estas deidades en Jerusalén, una violación directa del mandato de Dios de adorarlo solo a Él. El Libro de Reyes afirma que las esposas de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses. Su devoción, antes indivisa a Dios, se fragmentó, diluida por el atractivo de las deidades extranjeras y la influencia de sus esposas. Las consecuencias de la desobediencia de Salomón fueron significativas y de gran alcance. Su reino, una vez unido y próspero, que había alcanzado la cima de su poder e influencia bajo su gobierno, fue destrozado. Las semillas de la división, sembradas por su declive espiritual y alimentadas por el descontento de su pueblo, finalmente llevaron a la fractura de Israel. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, su gobierno duro y su negativa a escuchar las quejas del pueblo llevaron a una revuelta. 10 de las 12 tribus de Israel se separaron, formando el reino del norte de Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales al linaje davídico, formando el reino del sur de Judá. La historia de Salomón, a pesar de sus elementos trágicos, nos ofrece profundas lecciones para hoy. Nos recuerda que la sabiduría, aunque es un don precioso, no nos hace inmunes a la tentación ni nos exime de las consecuencias de nuestras decisiones. La vida de Salomón nos enseña sobre la importancia de cuidar nuestros corazones, la naturaleza seductora del poder y los peligros de comprometer nuestra fe. Una de las lecciones más cruciales que podemos aprender de Salomón es la importancia de priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. El alejamiento de Salomón de Dios, incluso si fue gradual y sutil, tuvo consecuencias devastadoras para él y su reino. Su historia sirve como una advertencia, recordándonos que ninguna cantidad de sabiduría, riqueza o poder puede compensar un corazón dividido. La historia de Salomón y sus muchas esposas, aunque arraigada en la historia antigua, continúa resonando con nosotros en la actualidad. Nos habla de las luchas humanas atemporales con la tentación, el atractivo del poder y las complejidades del amor y el deseo. Nos recuerda que todos somos susceptibles de tomar decisiones imprudentes, incluso cuando tenemos las mejores intenciones. La historia de Salomón también nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando sabiduría para tomar decisiones justas o estamos persiguiendo nuestros propios deseos? Las lecciones del reinado de Salomón son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años.